En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la comunicación. Cuando hablamos con alguien, leemos un cuento o recibimos un email, nos estamos comunicando. La comunicación es un intercambio que se produce entre dos o más personas. Ese intercambio es lo que conocemos como situación comunicativa. En esta situación comunicativa, las personas se comportan como emisores y como receptores de mensajes. Toda situación comunicativa está formada por 6 elementos que entran en juego al comunicarnos y conforman un circuito que conocemos como circuito de comunicación tradicional. El circuito es el siguiente. Está formado por el emisor, que es el que transmite un mensaje al receptor, y a su vez otros elementos que lo conforman son el canal, el código, el referente. El emisor es quien codifica o crea el mensaje y el receptor es el que decodifica y comprende lo que se le está diciendo, es decir, el mensaje que se le envía. Vamos a empezar a hablar de las partes, cada una de las partes del circuito de comunicación. En primer lugar, emisor y receptor. El emisor es quien envía el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Cabe destacar que si hay un diálogo entre dos personas, ambos serán emisores y receptores a la vez. Este intercambio entre ambos se llama proceso de retroalimentación, en donde se cierra el circuito de comunicación en sí. En el siguiente ejemplo, en el dibujo, se puede ver un intercambio comunicativo entre dos personas, una mujer y un señor. La mujer le dice, escribiéndolo, ¿no? A través de un canal escrito, ¿cómo te fue en el día, Juan?, le pregunta. Entonces, en este caso, ella es emisora del mensaje. El señor le responde, muy bien, querida. Entonces, se convierte en receptor. Pero a la vez no solo le responde a su pregunta, sino que él le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Y a ti qué tal? En ese momento entonces él se convierte también en emisor. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos del concepto de retroalimentación. Otro elemento fundamental del circuito comunicativo es el mensaje. El mensaje es lo que se dice o comunica el emisor. Ese mensaje puede ser una pregunta, puede ser una orden, una exclamación, algún pedido también. Y otro de los elementos es el referente, que sería el tema del mensaje, es decir, de qué trata ese mensaje. Puede ser un saludo, puede ser un pedido, puede ser una conversación entre amigas, vendría a ser la temática del mensaje enviado. El canal es otro de los elementos del circuito de comunicación. ¿Qué es el canal, no? Es el medio por el cual se envía el mensaje. Ese medio puede ser oral, escrito, visual o audiovisual, como vemos en los ejemplos. Por ejemplo, acá en una videollamada, acá en una carta, también en una conversación entre dos personas o incluso en una señal de tránsito que nos está dando un mensaje. El código es otro de los elementos de una situación comunicativa. Es el sistema de signos o señales que se utilizan para transmitir un mensaje. El código puede ser verbal, cuando se utiliza el lenguaje, que comprende todos los idiomas. Puede ser español, puede ser inglés, o puede ser no verbal cuando no se involucra el lenguaje. En estos ejemplos, la carta o el mensaje de texto o de WhatsApp vendrían a ser ejemplos de un código verbal, porque se utiliza el lenguaje, se utilizan las palabras. En cambio, en estas señales, por ejemplo, la señal de tránsito, que significa contramano, o la señal que aparece muchas veces en los envases de alimentos, significa que puede ser reciclado, es decir, que ese envoltorio puede ser reciclado. Estos dos vendrían a ser un código no verbal. ¿Por qué? Porque no involucran el lenguaje, no utilizan las palabras, pero a partir de señales o símbolos nosotros comprendemos
el mensaje que nos está queriendo dar. Dentro de la comunicación que se da entre personas de la misma lengua existen distintas variedades lingüísticas, es decir, cambios en la forma que nos comunicamos. Estas variedades lingüísticas se agrupan en lectos y dependen de lo social, lo cultural o el grupo etario. Las distintas variedades lingüísticas pueden ser el dialecto, que va a depender del lugar en el que vive el hablante, es decir, no va a hablar de la misma forma una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires que una persona que vive en la ciudad de Córdoba. Está también el cronolectos, que se relaciona con la edad del hablante, no va a hablar de la misma forma un adolescente que un niño o que un adulto. Y el sociolecto, que está determinado con el grupo social o nivel de educación. Por ejemplo, no va a hablar de igual forma un profesor que un alumno. En estos casos vemos el ejemplo de una niña con su madre, ambas representan el cronolecto por ser de edades diferentes. En el caso de la historieta, el hombre representa a William Shakespeare, que pertenece al Renacimiento, aproximadamente al siglo XVII, en 1600, y la mujer una persona de la actualidad. Por lo tanto, se puede hacer referencia al cronolecto por la diferencia de edad y al sociolecto por las diferencias de clase, ya que Shakespeare estaba relacionado con la realeza. Eso lo podemos ver en la historieta, en la que William Shakespeare dice: «Ay, mi mujer muy querida, como a mi propia alma, así tanto os quiero». Y la mujer le responde: «¿Qué te pasa, loco? ¿Te sentís bien?». Y piensa dentro suyo: «Qué antiguo». Bueno, ahí podemos ver la distinción en las variedades lingüísticas. Por otra parte, los registros de la lengua tienen que ver con el contexto en el que se lleva a cabo la situación comunicativa. Dentro de los factores variables están el tipo y clase social del receptor, el tipo de canal o los usos y costumbres sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a comunicar de distintas maneras según el lugar en el que estemos, según el contexto en el que llevemos a cabo la situación comunicativa. No nos vamos a comunicar de la misma forma con un amigo que con un docente o alguna persona adulta. No nos vamos a comportar de la misma manera en la escuela que en nuestra casa, y la situación comunicativa van a ser diferentes según el contexto, es decir, según el lugar donde me encuentro. Entonces, los registros constituyen distintos tipos. Por un lado, el registro puede ser oral o escrito. Las características de este registro es que nosotros no escribimos de la misma forma que hablamos. Cuando hablamos, por ejemplo, repetimos palabras, hacemos pausas, no hay un orden determinado. En cambio, al escribir, ordenamos las ideas, evitamos repeticiones, corregimos el escrito en general antes de que llegue al receptor. Otro de los registros es que puede ser formal o informal. Esto depende del grado de confianza que haya entre el emisor y el receptor. Para hablar con una persona, por ejemplo, que recién conozco, me voy a dirigir de una manera más formal, pero para hablar con un amigo que conozco de toda la vida, me voy a comunicar de manera informal. Y otro de los registros es que puede ser la comunicación estándar con un vocabulario o un lenguaje estándar o técnico. Estándar es cuando se usa un vocabulario común, el vocabulario de todos los días. Y técnico cuando es específico, que puede ser, por ejemplo, el vocabulario que usan los científicos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos. En el primer caso, es una señora dando una conferencia acerca del COVID-19. El lenguaje con el que ella habla no va a ser estándar, no va a ser el lenguaje que utiliza a diario, por ejemplo, con su familia, sino que va a ser un lenguaje técnico o científico. A su vez, es un registro oral, porque está hablando. Y también es un registro formal, porque se dirige con formalidad. En el segundo caso son dos amigos, ¿no?
Uno le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te tomas? ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. Y el otro le responde, ¿por qué no te tomas una aspirina? Bueno, en este caso, ¿qué sería? Sería un registro informal, porque están hablando entre dos amigos, registro oral, porque es una conversación oral, y un registro estándar, porque utilizan un vocabulario cotidiano. Muy bien, estos son entonces los primeros elementos del circuito de la comunicación y una explicación acerca de las distintas variedades lingüísticas.